Congregación de los Sagrados Corazones, Provincia del Perú. A fines del siglo XVIII, el conflicto social de la Revolución Francesa había devenido en una crisis religiosa con repercusiones para la Iglesia en todo el país. El joven sacerdote Pedro Coudrain se refugió algunos meses en el granero del castillo de la Motte-du-Sault. Fue allí donde adquirió la primera conciencia de su destino como creador de una nueva comunidad. Más tarde contaría: Un día, trepado en mi granero, después de haber dicho la misa, me arrodillé junto al corporal en que creía conservar la presencia del Santísimo Sacramento. Vi entonces lo que somos ahora. Me pareció que éramos varios los que estábamos reunidos en común, que formábamos un grupo de misioneros que debía esparcir el Evangelio por todas partes. Pensando en esta sociedad de misioneros, me vino también la idea de una sociedad de mujeres. Este deseo de formar una sociedad que llevara la fe a todas partes no me ha dejado nunca. La noche de Navidad de 1800, Pedro Coudrain y Enriqueta Aymer profesaron sus votos en un acto simbólico que constituiría el acontecimiento fundacional de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En una Francia convulsionada, los hermanos y las hermanas se dedicaron a la educación de los niños y los jóvenes, la formación de los seminaristas diocesanos y la organización de las misiones parroquiales en diferentes pueblos. En 1825, la Santa Sede solicitó al fundador el envío de misioneros a las islas de Hawái. Oceanía era confiada a la congregación como tierra de misión. Años más tarde llegaría el padre Damián, entregando su vida por los leprosos en Molokai. El paso obligado de los misioneros por el puerto de Valparaíso sería la oportunidad para que la congregación se asentara en Chile el año 1834. Algunos años después, un grupo de religiosas viajaría de Chile al Perú. Historia de los hermanos en el Perú. Los orígenes de la presencia de los religiosos de los Sagrados Corazones en el Perú se remontan a mediados del siglo XIX, cuando algunos sacerdotes vienen como capellanes de sus hermanas de congregación que habían llegado en 1848. La primera comunidad de hermanos se estableció en Lima el año 1885, teniendo como primera tarea la reconstrucción del templo, que había sido parte del antiguo convento de la Recoleta Dominicana, en la actual Plaza Francia. La primera etapa de la presencia de los religiosos estará marcada por el apostolado de la educación de los niños y los jóvenes. La congregación abrió el Colegio de la Recoleta en el centro de Lima en el año 1893. Con el tiempo se sumarían la Escuela Nocturna para Adultos de Lima, 1907, el Colegio de Barranco, 1923, y la Escuela Primaria Parroquial de Puente Piedra, 1961. El padre Jorge Dintilac fundó la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1917, empezando sus actividades en los ambientes del convento de la Plaza Francia bajo la rectoría del propio padre Dintilac. La segunda etapa se caracterizará por el compromiso pastoral más allá de la educación. La congregación asumió el cuidado pastoral de la Parroquia de los Sagrados Corazones en Lima el año 1919. La Parroquia Nuestra Señora del Rosario en Chaclacayo en 1942, la Parroquia San Pedro en Puente Piedra en 1954 y la Parroquia Santa Rosa en Quibes en 1958. De la división de la Parroquia de Puente Piedra nacieron la Parroquia Nuestra Señora de la Paz en Comas en 1959 y la Parroquia Padre Damián de Molokai en 1992. Esta última atendida por la congregación hasta el año 2013. Un
acontecimiento que cambiaría la vida de la congregación en el Perú fue la creación de la prelatura de Ayaviri, en la región de Puno, el año 1958, siendo su primer prelado Monseñor Luciano Metzinger. En el transcurso de más de 50 años, los religiosos y las religiosas de la congregación trabajaron en las parroquias de Ayaviri 1958, Sandia 1959, San Juan del Oro 1960 y Silluma 1963 y Orurillo 1972. Como consecuencia de su presencia en Ayaviri, los religiosos se ubicaron en la ciudad de Arequipa, encargándose de los servicios de la parroquia Santa Gertrudis en Sachaca en 1965 y la parroquia de los Sagrados Corazones en Pachacútec en 1976. Durante 125 años, más de 250 religiosos de los Sagrados Corazones sirvieron en el Perú. Franceses, peruanos, españoles, alemanes, chilenos, belgas, ecuatorianos, holandeses, polacos, brasileños, boliviano, estadounidense, irlandés, mexicano y suizo. Entre ellos hubo hermanos obispos al servicio de la Iglesia, educadores de los niños y los adolescentes, maestros de los jóvenes universitarios, formadores de los seminaristas diocesanos, asesores de los jóvenes estudiantes, obreros y campesinos, acompañantes de las comunidades laicales, párrocos en las zonas marginales, misioneros en el sur andino, amigos de los enfermos, abogados de los presos y defensores de los pobres. Presencia de los hermanos en el Perú. En la actualidad, los religiosos de los Sagrados Corazones continúan comprometidos en la proclamación del Evangelio en el Perú, llevando adelante su misión de contemplar, vivir y anunciar al mundo el amor de Dios encarnado en Jesús. Iglesia de los Sagrados Corazones, Recoleta. La Iglesia de la Recoleta está ubicada en el corazón de Lima desde el año 1886. Quiere ser una iglesia que acoge, escucha y acompaña, espacio de encuentro de niños, jóvenes y adultos. La diversidad eclesial se manifiesta en los diferentes grupos que profundizan, practican y celebran la fe cristiana. Las catequesis se comprenden como una experiencia de iniciación cristiana en el contexto de la cultura urbana. Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa, esto es, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Colegio de los Sagrados Corazones, Recoleta. Desde hace más de 120 años, el Colegio de la Recoleta promueve la formación integral de los niños y los adolescentes desde una perspectiva cristiana. Ubicado en el distrito de La Molina, el colegio acoge cerca de 1.600 alumnos en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y de bachillerato internacional. Docentes, directivos, trabajadores religiosos y sacerdotes contribuyen a la excelencia educativa y humana. La congregación considera que la verdadera educación se propone la formación de la persona en orden a su fin último y el bien social, a través del desarrollo integral de sus capacidades físicas, intelectuales y morales, con vistas a su participación en la vida social, con disposición a la búsqueda del bien común. Junto con esta madurez humana, la educación cristiana persigue que los creyentes se hagan más conscientes del don de la fe, viviendo según la humanidad nueva, en justicia y en santidad, para llegar al estado de la persona perfecta, a la plena madurez de Cristo. Centro de Servicios de Pastoral Juvenil, Damián Joven. Damián Joven es un centro fundado por la congregación el año 2004 para ofrecer sus servicios de asesoría, animación
y formación a la pastoral juvenil en el Perú. Un equipo de laicos y laicas, acompañados por religiosos y sacerdotes, organizan talleres, cursos, encuentros, jornadas y retiros en los que participan jóvenes de Lima y de otras regiones del país. Se publican recursos para la pastoral juvenil. La pedagogía de la pastoral juvenil se fundamenta en la eclesiología de comunión y participación, que hace que el joven participe corresponsablemente y activamente en sus procesos de evangelización y asuma un real protagonismo dentro de la Iglesia. Parroquia San Miguel Arcángel, Arquidiócesis de Huancayo. Desde el año 2012, la congregación atiende la parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en la margen derecha del Valle del Mantaro, Jauja. Los religiosos animan la celebración de la fe en las comunidades, la catequesis familiar y la formación humana. Colaboran en las escuelas y los colegios. Apoyan la alimentación y la salud de los sectores más pobres. Se mantiene así la tradición de la presencia en el mundo andino. La conversión pastoral despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de vida. Estamos llamados a asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar con atención y discernir lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta. Parroquia Nuestra Señora de la Paz, Diócesis de Chosica. El año 2014, la congregación asumió el cuidado pastoral de la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en el distrito de San Juan del Lurigancho, Lima. La parroquia comprende 27 capillas donde se colabora en la celebración de los sacramentos, la catequesis familiar, la pastoral juvenil, los comedores populares, los talleres productivos, etc. Los religiosos desean responder así al llamado de moverse hacia los márgenes. Nuestra misión nos surge a una actividad evangelizadora. Esta nos hace entrar en el dinamismo interior del amor de Cristo por su Padre y por el mundo, especialmente con los pobres, los afligidos, los marginados y los que no conocen la buena noticia. Queremos, por tanto, ir hacia situaciones de margen, hacia las que el amor de Cristo, el buen pastor, nos empuja. Participación en iniciativas eclesiales, religiosas y sociales. Los religiosos de los Sagrados Corazones participan en iniciativas de la Iglesia Católica, la vida religiosa y la sociedad civil, en la perspectiva de la reflexión teológica, la defensa de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Nos acercamos a una nueva realidad geopolítica latinoamericana y caribeña, a un crecimiento económico que no puede esconder la terrible exclusión social que viven las grandes mayorías, la depredación despiadada de la naturaleza, la trata humana, los gestos despóticos dictatoriales de muchos gobiernos, la migración forzada, la corrupción, la impunidad y el círculo vicioso del narcotráfico. Pastoral vocacional y formación inicial. Los jóvenes son invitados a descubrir libremente el llamado de Dios a la vida religiosa y el ministerio sacerdotal, participando en jornadas de discernimiento, oración y servicio, siguiendo un camino de formación inicial durante varios años. La tarea de despertar vocaciones es un aspecto indispensable de nuestro ministerio apostólico. Respetando la llamada que Dios dirige a cada persona, nos preocupamos de transmitir nuestra vida y carisma, nuestra tradición e historia. Vemos en las vocaciones una invitación a crecer y a renovarnos, para caminar juntos hacia la realización más plena de nuestra vocación. Presencia de la congregación en el mundo. Somos parte de una familia religiosa que está presente en 33 países, en América, en Europa, en Oceanía, en África y en Asia. Un carisma en la Iglesia.
Como decía nuestro fundador, la consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro instituto. Y de ahí deriva nuestra misión, que es contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios revelado en Jesús. Hacemos nuestras las actitudes, opciones y tareas que llevaron a Jesús al extremo de tener su corazón traspasado en la cruz. María nos precede en el camino y nos acompaña para entrar plenamente en la misión de su Hijo. Queremos identificarnos con la obra reparadora de Jesús. Nuestra vocación reparadora nos estimula a colaborar con todos aquellos que, animados por el Espíritu, trabajan por construir un mundo de justicia y de amor, signo del reino. La Eucaristía y la adoración nos hacen participar en las actitudes y los sentimientos de Jesús ante el Padre y el mundo. Como nuestros fundadores, encontramos en la Eucaristía la fuente y la cumbre de nuestra vida apostólica y comunitaria. Para que el reinado de Dios se haga presente, buscamos la transformación del corazón humano y procuramos ser agentes de comunión en el mundo. En solidaridad con los pobres, trabajamos por una sociedad justa y reconciliada. Vivimos nuestra vocación y misión en comunidad. La sencillez y el espíritu de familia son el sello de nuestras relaciones dentro de una congregación internacional que quiere estar abierta a todos los pueblos. Hermanos y hermanas de nuestra familia religiosa, constituimos una sola congregación. Nuestra familia religiosa tiene desde su fundación un solo carisma, una sola misión, una sola espiritualidad. Los miembros de la rama secular nos comprometemos a vivir la misión y el espíritu de la congregación.